Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Una y 35 minutos de esta tarde, de este lunes 24 de noviembre. Vamos ahora con la sección La Iberozona. Ya saben que la hacemos con biólogos de la Asociación Iberozona dedicada a la naturaleza y a la concienciación medioambiental. Hoy tenemos de nuevo a Manuel Mármol Melendo, miembro de esta asociación, que ya ha venido en otras ocasiones a este programa para hablarnos de arácnidos, unos bichitos que, aunque los vemos a menudo en nuestro día a día, pues siempre son unos grandes desconocidos, tal vez porque a algunos pues les dé un poquito de repelús. El caso es que una de las últimas veces que estuvimos hablando de arañas, estuvimos citando también a ácaros y garrapatas, y le encomendamos a Manuel pues hablarnos en un futuro, por ejemplo hoy, de esos otros bichos que también nos podemos encontrar, por ejemplo en el primer caso garrapatas, cuando damos algún paseo por el campo y resulta que cuando llegamos a casa pues se han metido en algún pliegue de nuestro cuerpo. Manuel Mármol Melendo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, pues muy bien, encantado de venir aquí otra vez. Muy bien, claro. Como dijimos aquella vez, garrapatas y ácaros se merecían, digamos, un contenido especial, ¿no? Porque hay mucho que contar sobre estos animales y sobre todo también, sobre todo en el caso de las garrapatas, tienen su peligro. Así que vamos a dedicarles unos minutos. ¿Te parece? Me parece. Pues bueno, empiezo, como decías, con las garrapatas, ¿no? Uh-huh. Y ya de entrada, pues os digo que las garrapatas tenemos mala fama y sí, la verdad es que se la han ganado un poco. Uh-huh. ¿Por qué razón se la han ganado? ¿Dime? ¿Por qué razón se han ganado esta mala fama? Pues mira, te comento, principalmente por dos razones. Cuando la gente piensa en bichos peligrosos aquí en España, ¿no? Pues pensamos en arañas, o en escorpiones, o en escolopendras. Pero no. El bicho más peligroso que tenemos aquí en España es la garrapata. Y es que una araña, un escorpión, una escolopendra, pues para empezar no nos ven como alimento. Sean venenosos o no sean venenosos, eso ya es tema para otro día, pero no nos ven como alimento, nos ven como una amenaza. Entonces, si pueden, van a salir corriendo. Uh-huh. Pero la garrapata no. La garrapata, pues como todo el mundo sabe, se alimenta de sangre y para ella sí somos una fuente de alimento, entonces va a ir buscando picarnos. Uh-huh. Y luego, pues, el problema con su picadura es que pueden transmitir enfermedades, algunas de ellas como la enfermedad de Lyme, que son ya para toda la vida, afectan al sistema inmune. Y pues hombre, te puede ya estar fastidiando pues durante toda la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces son un bicho con el que hay que tener mucho cuidado. Uh-huh. Pues sí, la verdad, hay que tener mucho cuidado porque además, Brun, yo creo que eso que nos comentas, ¿no? De que claro, pues una araña más bien nos ve como un peligro para ellas y no va a intentar picarnos a menos que esté tan cerca, ¿no? Que ya el escapar sea imposible para ella. Pero en cambio, aunque estas garrapatas tengan un tamaño ínfimo, nos ven como una fuente de alimento, ¿no? Esa sangre que buscan y que además, bueno, también imagino que atacan o también se sitúan cerca de otros animales, ¿no? Por ejemplo, ganado. Las garrapatas también se pueden, digamos, unir a esos animales para sacarles la sangre. Sí, efectivamente. Puede ser también un problema para el ganado y sobre todo para la gente que está alrededor del ganado, porque claro, una de las recomendaciones que se suele dar, ¿no? Para evitar las garrapatas es no te metas por sitios donde hay garrapatas, pero eso todo el mundo obviamente no puede evitarlo porque hay gente que trabaja en el campo y que necesita meterse por ahí. Pero sin embargo, sí que hay... Dime. Sí, digo que generalmente la gente que trabaja en el campo ya estará habituada, ya conocerá cuáles son los elementos. Ya somos nosotros, los de ciudad, ¿no? Los que vamos al campo y muchas veces nos surgen dudas. Por cierto, ¿qué podemos hacer si alguna vez nos pica una garrapata? Porque hay mucho mito, ¿no? Sobre este tema. Sí. Pues mira, efectivamente hay mucho mito. Se suele decir que si no te echas aceite por encima de la garrapata y la garrapata se ahoga o le metes con un mechero. Eso no. Porque al hacer esto, la garrapata muere, sí, pero antes de morir vomita. Y al vomitar, pues ya me estáis transmitiendo todas las enfermedades que pueda traer. Uh-huh. Entonces, lo que hay que hacer es ir a un médico cuanto antes. Las enfermedades que transmite la saliva de la garrapata, que es donde van estas enfermedades, tarda un tiempo de entre 24 y 48 horas en entrar en contacto con el cuerpo humano. Entonces, uh-huh, si vas a un médico y te la quitan antes, pues estás a salvo. Entonces,
si te ha pillado, a ver, si te pilla en mitad del campo o te vas a hacer un viaje a la selva y te pilla y demás y no tienes médico cerca, si tienes unas pinzas puedes intentar quitártela tirando de la garrapata de forma perpendicular hacia la piel. Ajá. La agarras con cuidado por la base de la cabeza y tiras. De todas formas, si hay algún médico cerca, a lo mejor no jugársela e ir al médico, porque si lo haces mal y tiras mal de ella, la garrapata se puede romper, parte de su cabeza se puede quedar dentro de la piel y ahí también pues, te puede estar dando riesgo de infección. Entonces, lo mejor siempre es ir al médico. Ujú. Bueno, pues mejor prevenir, ¿no? Que curar, ¿no? Por lo menos ya sabemos estos mitos que no funciona lo de echarles aceite encima, que es lo que yo había escuchado personalmente en alguna ocasión cuando me ha surgido la duda. Bueno, ¿y cómo prevenimos que no se metan entre nuestros pliegues del cuerpo? Vale. Yo para empezar llevo normalmente siempre un poco friki, pero llevo un spray de repelente para garrapatas Ujú. en la mochila. Pero bueno, para la gente más de a pie, pues como decíamos antes, si podéis evitar, sobre todo en verano, que es cuando más están activas las garrapatas, meteros por hierba alta, pues mejor. Y si tenéis que hacerlo, pues siempre ropa clara. Ropa clara porque, claro, las garrapatas son de color oscuro y entonces, pues claro, si se te suben, pues para empezar las vas a ver más fácilmente. Ujú. Luego, pantalones largos. Yo sé que ir en verano en pantalones largos es un poco un suplicio, pero hay algunos pantalones de campo que se pueden comprar en distintas tiendas de deporte y demás, que son largos, te protegen la piel de que se te enganchen bichos, pero son también finitos y transpiran bien. Ujú. Y luego también esos pantalones, lo suyo es metérselos por dentro de los calcetines. Yo sé que se ve un poco ridículo, pero pues bueno, mejor verse un poco ridículo antes que arriesgarte a que te piquen. Y luego cuando volvamos del campo, si estamos en una zona en la que sospechamos que puede haber habido garrapatas, revisarnos, desnudarnos delante del espejo y revisarnos bien todo el cuerpo que no tengamos. Porque además las garrapatas son bichos muy sutiles. No te das cuenta muchas veces cuando se te suben encima, porque son pequeñitas, y tampoco te das cuenta cuando te pican. Y además suelen ir a los sitios, a los pliegues más oscuros, tipo los sobacos, la entrepierna, la ingle. Ujú. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es fácil que no te des cuenta de que tienes el bicho ese ahí y ya te digo, si vas al médico antes de 24 horas, estás a salvo, pero si el bicho sigue ahí enganchado, pues puede causar un problema. Y Ujú. si tienes a alguien que te pueda revisar también la espalda, pues ya mejor. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues oído cocina, como aquel que dice, ¿no? Cada vez que salgamos al campo y sobre todo por esa sutileza, ¿no? Que tiene la garrapata que no notamos, ¿no? Cuando se ha metido en nuestro cuerpo y cuando a través de esos sitios, ¿no? Pues ha podido llegar hasta nosotros. Bueno, hemos hablado de garrapatas, pero también queríamos hablar de ácaros, que son otros arácnidos un poquito diferentes. Bien, a ver, realmente ácaros y garrapatas estarían bastante relacionados. De hecho, las garrapatas normalmente se suelen considerar un tipo de ácaro, aunque hay un poco de controversia en el mundillo científico. Hay algunos que las encapsulan dentro de los ácaros, otros como un grupo aparte, pero vamos, relacionados están. Y los ácaros, lo que sí que tienen diferente a las garrapatas es que tienen un estilo de vida mucho más diverso. Ujú. Hay muchísimos tipos diferentes de ácaros y pues algunos son perjudiciales para nosotros y otros pues sí son más beneficiosos, ¿no? Se habla mucho de plagas de ácaros, ¿no? Porque es que, claro, hay ácaros que son también parásitos, igual que las garrapatas, y pues pueden parasitarnos a nosotros, a nuestros animales o a nuestros cultivos. Ujú. La enfermedad de la sarna, por ejemplo, la produce también un ácaro. Ajá. Ok. Entonces hay que tener un poco de cuidado también con ello. Ujú. ¿Y de tamaño cómo son? Algunos se ven a simple vista. Algunos pueden ser incluso relativamente grandes, casi como una araña de tamaño pequeñito, pero bueno, que se ven a simple vista. Ujú. Y otros pues son tan pequeños que no los vemos. Ujú. Es el caso, por ejemplo, de los ácaros del polvo, que para el que no lo sepa, la famosa alergia del polvo, ¿no? En realidad la producen estos ácaros. Ujú. Bueno, y Entonces, también dime. otra curiosidad, claro, coinciden con las garrapatas en que también son depredadores, me refiero, que también tienen su parte negativa, hay que vigilar que no estén a nuestro alrededor, o también tienen algún aspecto positivo. Sí, he estado hablando un poco nada más que de lo malo, ¿no? Pero tiene también su parte positiva.
Como decía, pues hay muchos tipos de ácaros. Algunos, pues sí producen, hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Que producen diferentes afecciones, pero también hay ácaros, por ejemplo, que son depredadores. Son depredadores además de otros ácaros. O sea, tenemos ácaros que infectan a los cultivos y se consideran para agrícolas, y luego hay otros ácaros un poquito más grandes que se alimentan de estos que infectan a los cultivos. Entonces, no todos los ácaros son malos, y esto quiero dejarlo muy claro. Luego también hay muchos que se alimentan de materia orgánica en descomposición y pues contribuyen al limpiado del campo, que es también una tarea muy importante. De hecho, los ácaros del polvo son de este grupo, se alimentan del polvo, que es un desperdicio de la piel. Lo único que a nosotros particularmente pues, nos puede dar problemas de alergia, pero bueno, esto se soluciona teniendo la casa ventilada y limpia, evitando que caiga polvo, pues nos evitamos también los ácaros. No tenemos tampoco por qué demonizarlo. Al final, tanto ácaros como también garrapatas son animales como cualquier otro y pues cumplen también sus funciones en el ecosistema, aunque a veces esas funciones no nos gusten porque nos toque que nos parasiten a nosotros. Pues eso igual es melón también para otro día. Los parásitos que se les tiene muy denostados también tienen su utilidad en la naturaleza, aunque a nosotros pues, obviamente pues, no nos agrade mucho. Bueno, y además obviamente hay algunos de estos parásitos que, claro, tienen ¿cómo decir? Una imagen de cara a los humanos un poco negativa, ¿no? Con lo cual eso también ayuda a que haya muchos mitos y subjetividades sobre ese tema. Por último, ¿qué podemos hacer contra estos ácaros del polvo? Que, claro, como tú has dicho, son muy pequeños. Claro, son muy pequeños, normalmente no se ven. Entonces, si tienes lo más fácil, como decía, es simplemente limpiar la casa y mantenerla ventilada. Y ya, pues, en caso de infestación muy grave, pues hay algunas empresas que te hacen desinfecciones, pero vamos, lo más sencillo es simplemente tener la casa limpia. Uh-huh. Bueno, pues hemos averiguado y hemos conocido mucho más sobre ácaros y sobre todo sobre garrapatas, empezando por esos mitos sobre cómo podemos eliminar una garrapata que en una salida al campo pues haya introducido en algún pliegue de nuestro cuerpo, y además las jorobadas son sigilosas y sutiles, ¿no? Con lo cual muchas veces no notamos cómo lo ha hecho, pero están ahí y también tienen efectos muy negativos, y sobre todo una de las cuestiones con las que nos tenemos que dar es sobre todo prevenir cuando salimos al campo, sobre todo en verano, esas zonas de hierba alta, pues evitarlas en la medida de lo posible, y eso también se puede evitar pues con unos pantalones largos que, aunque a priori nos parezca que no es lo mejor para el verano, pues también nos puede evitar un susto. Hemos hablado con Manuel Mármol Melendo, que es miembro de la Asociación Iberozoa. Muchas gracias por ilustrarnos y por abrirnos al mundo de garrapatas y ácaros, y sobre todo darnos consejos para salir al campo y evitarlos. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima.